Bueno, pues hemos dejado la introducción, que fue el primer vídeo que hicimos, donde nos situamos en el personaje Abraham, el cual es fundamental, esencial para la historia de Israel y para incluso la identidad de Israel mismo, el porqué de Abraham y quién es Abraham, ¿no? Entonces, ahora empezamos con el asunto del origen del pueblo de Israel. A partir de Abraham, ya establecido ese personaje como esencial, ahora vemos qué ocurre con Abraham en adelante. Empezamos con un Abraham aprobado por Dios, es decir, justificado por Dios. ¿A causa de qué? A causa de su fe y de sus obras. Dos cosas que iban unidas, la fe y las obras. Una se necesitaba a la otra. Vimos el porqué y en Romanos capítulo 4, versículo 3 y en Santiago 2, 20 al 22 vemos la necesidad de que esto sea así, de que Dios demanda fe y una fe sincera, auténtica, justificada, avalada por las obras, y como Abraham fue el ejemplo histórico y inicial, original de esta demanda de Dios para con los hombres. Lo que hacemos ahora es dejar a Abraham sin H y nos encontramos con Abraham. Eso se debe a que el significado del nombre Abraham tenía que ver con la realidad que ahora iba a vivir, es decir, padre de muchas gentes. Ese es el significado de Abraham. Antes significaba padre enaltecido. Sarai también se le va a cambiar el nombre, dejará llamarse Sarai, se llamará Sara, que significa risa, y lo vemos en Génesis 17, 5 y 15. El matrimonio, por tanto, ya tiene un hijo que es de ambos, no es de la sierva, es de su mujer. Su mujer en su día propuso a Abraham, pues mira, aquí tengo a mi sierva, tengo un hijo con ella, etcétera, y entonces Abraham entró por el aro, como se suele decir, pero eso no eran los planes de Dios. Los planes de Dios eran para el matrimonio, y de ese matrimonio nació Isaac. Isaac se hace un hombre, se casa, va a formar una familia y comienza el principal problema. Nuevamente, su mujer es también estéril, al igual que lo fue su madre, Rebeca. Pero el plan de Dios no se va a ver impedido. Ya sabéis que para Dios no hay problemas, no hay dificultades, no hay limitaciones. Dios muestra una vez más su tremendo poder y les anuncia no solamente el milagro de la concepción de a pesar de ser estéril, sino que incluso le anuncia algo más, que lo vemos en Génesis 25, del 21 al 23. Se trata de el tipo de concepción, iban a ser gemelos, lo que había en el vientre de la madre, y además una profecía estremecedora. Lo que hay dentro de esa mujer, esos dos hijos, son dos naciones, dos pueblos que están divididos, que están enfrentados, y uno es más fuerte que el otro, pero el mayor servirá al menor. En el momento del parto, sorprendentemente se da un suceso inaudito. Uno de los bebés nace trabado por su mano de la pierna del otro. El primero que sale será Esaú y el segundo que sale es Jacob. Jacob saldrá agarrado de la mano de la pierna de Esaú al ser extraído del vientre de la madre. Lo vemos en Génesis capítulo 25, versículos 24 al 27. Ambos son muy diferentes, tanto físicamente como de carácter. Por otro lado, la tragedia va a empezar a hacerse un lugar en esa familia. Desgraciadamente ocurrirá algo que nunca es deseable y que ha de evitarse en todo núcleo familiar. Hay hijos preferidos de uno y preferidos de otro. En este caso, el padre tenía preferencia por el mayor, por Esaú, la madre tenía preferencia por Jacob, el menor. Mal asunto esto siempre, lo vemos en Génesis 25, 28. El mayor, Esaú, iba a formar una nación, un pueblo que se iba a llamar Edom. Y Jacob, el menor, le fue cambiado el nombre y formaría una nación, un pueblo que sería llamado como su nombre, Israel. Vemos por tanto ahora la línea del pueblo de Israel, por dónde viene en cuanto a línea genealógica. Tenemos a Abraham, de Abraham tenemos Ismael e Isaac, pues pasa por Isaac, en Isaac tenemos Esaú y Jacob, pues pasa por Jacob, al cual se le cambia el nombre a Israel, y a partir de este Israel ya tenemos toda su descendencia, que serán todo el pueblo de Israel, tal cual como se conoce. Mirad que tanto a Isaac como a Jacob, a Israel, se le aparece Dios en distintos momentos de su vida, cada uno en su momento concreto, confirmando las promesas que había hecho a Abraham. Lo vemos en Génesis capítulo 26, 1 al 6 y en Génesis capítulo 28, 13 al 15. Tanto a Abraham le dio las promesas como que después las confirma a Isaac, su hijo, y después lo confirma a su nieto, Jacob.
Lo que he prometido se cumplirá, no lo olvides. Así va a ser para tus generaciones, para tu descendencia. En cuanto al cambio del nombre que he comentado de ser llamado Jacob a ser llamado Israel, obedece a uno de los encuentros que Jacob tuvo con Dios en un lugar al cual llamó después Peniel, y donde se relata la historia de un enfrentamiento que tiene con Dios. Jacob lucha contra una epifanía que se conoce en ese término lingüístico, una manifestación humana de Dios. Dios se presenta como humano allí, como el ángel de Jehová se le conoce, y tiene una lucha, un altercado con esa persona que se le presenta, y dice que luchó toda la noche hasta el amanecer. En Génesis capítulo 32, 28 vemos cómo al final Jacob venció. Fue una victoria simbólica, donde lo que encontramos es contrastada la fe con la voluntad humana. Eso está todo relatado en Génesis capítulo 32, versículos 24 al 32. Mirad, la lucha de Jacob con el ángel de Jehová no se debe a reproches que Jacob hiciera a Dios, ni a rechazo de Dios, ni a ira contra Dios por muchas cosas que tuviese, etc., sino demandando a Dios bendición. Pedía ser bendecido. No te dejaré hasta que me bendigas. Y si no, no dejaré de luchar, y lucharé si es necesario hasta morir. Si me tienes que matar, me matas, pero ¿qué es lo que está diciendo realmente? Pues hay una prioridad en mi vida. Eso se ve en Génesis capítulo 32, versículo 26. Gran lección que nos da, porque lo que nos da a entender es que de nada sirve vivir si no tenemos la bendición de Dios. Muchos se enfrentan a Dios en esta vida acusándole, reprochándole, enfrentándose a Dios diciendo ¿y por qué? ¿Y por qué lo haces así? ¿Y por qué a mí? Muchos enfrentamientos de reproches a Dios y de acusaciones, pero muy pocos buscan a Dios, reconociendo que es el Dios poderoso, bondadoso y que bendice a los que le aman y que le buscan de corazón, con toda su fuerza, como el mismo mandamiento de Dios que enseñó al hombre: amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pues así es como hay que buscarle realmente, entendiendo que de él puede venir bendición y demostrar que se quiere de verdad, de tal forma que Dios no rehusará hacerlo, pero demanda fe y deseo auténtico, con verdadera voluntad dispuesta. Y eso se demuestra y se ve cuando se expone hasta la misma vida, si fuese necesario, a cambio de conseguirlo. Y así como lo hizo Jacob, luchó con el ángel de Jehová hasta conseguir la bendición de Dios, lo cual demostró que confiaba realmente en el poder de Dios y en la voluntad de Dios de hacerlo, si de verdad había en él una fe auténtica y un deseo auténtico. No seamos flojos en buscar los bienes y bendiciones de Dios. Luchemos por ello, porque Dios nos ama. Ahora hay que estar entregado a Él. Jacob quedó lisiado de la cadera después de esa lucha. Desde entonces quedó marcado ya de por vida, versículos 25 y 31 del capítulo 32 de Génesis. Así pues, tenemos que el origen de su nombre, el nombre de Israel, se debe a ese suceso que se produjo, porque su nombre significa el que lucha con Dios o Dios lucha. Así que vemos que Israel se debe a ese suceso y cómo sucedió. El contexto de esto no lo he dicho. El contexto de esa lucha, el por qué se da, cómo, en qué momento de su vida ocurre, pues os lo voy a decir. Se trata de un momento muy especial y delicado en la vida de Jacob. Jacob había suplantado a su hermano Esaú el día que su padre Isaac se dispuso a proferir las bendiciones de la primogenitura. Eso se ve en el capítulo 27 de Génesis. Estas bendiciones consistían en unas declaraciones inspiradas por Dios hacia los padres para con los hijos, que tenían un contenido totalmente profético y que otorgaban privilegios materiales y espirituales a los hijos. La primogenitura era lógicamente otorgada al primogénito, pero en más de una ocasión vemos en las Escrituras que la bendición de la primogenitura fue cambiada a otro hijo que no era el primero, precisamente. Ocurre con los hijos de José, que son nietos de Jacob, de Israel, tanto Efraín como Manasés, por ejemplo. Ese acontecimiento de esa suplantación y de recibir Israel la bendición en vez de Esaú, que era el primogénito, provocó en Esaú un odio mortal, acérrimo hacia Jacob, el cual se propuso acabar con él, destruirlo, matarlo, como objetivo obsesivo y principal en su vida. Eso se ve en Génesis capítulo 27, versículo 41. Sin embargo, pasados unos años, Jacob propició un encuentro con Esaú de reconciliación y pacificador a fin de arreglar las relaciones entre ambos. Jacob quedó en un lugar con su hermano y llevó muchísimos bienes de todo tipo de ganado, de vacas, novillos, asnos, ovejas, carneros, machos cabríos. Tenía mucho ganado, muchos animales.
y con ello intentó complacer a Esaú y aplacar su ira. Esto está relatado en Génesis capítulo 32. Jacob iba con toda su familia, tenía mucho miedo de que Esaú acabase con la vida de su mujer, de sus hijos, y fue entregando poco a poco siervos con ganado para ir agasajando de forma progresiva, conforme se iba acercando desde la lejanía a su hermano Esaú, e ir tanteando cómo Esaú reaccionaría ante eso. Esaú reaccionó aceptándolo, perdonándolo, y fue un momento en el que transcurrió el día poco a poco entregando esos siervos con los ganados, esos regalos, esos dones que se le llaman. Y sin embargo, Jacob se quedó la noche esperando antes del encuentro definitivo con Esaú. En esa espera de esa noche, antes de acercarse a Esaú, es cuando tiene ese encuentro con Dios y pide la bendición de Dios. Así que el encuentro con Esaú tuvo antes una parte importante en la vida de Jacob, que fue confiar, depender de la bendición de Dios, para que todo en su vida fuese tocado por la mano de Dios. Así, al día siguiente, en su encuentro con su hermano Esaú, se abrazaron, lloraron y finalmente se separaron en sus caminos. Cada uno tomó su camino, hicieron sus familias grandes, multiplicaron, hicieron sus naciones, sus ciudades, sus pueblos, y eso se ve en Génesis capítulo 33, versículo 4. Ahora, diréis: bueno, Esteban, ¿y por qué toda esa historia? Estamos mirando el origen de Israel. ¿Por qué nos cuenta todo esto? Pues mirad, ¿por qué no voy al grano de cómo es? Pues hay que entender las cosas que están sucediendo ahora, y para eso hay que entender muy bien todos los contextos y las situaciones que pasaron antaño, hace siglos. Mirad, aunque las relaciones entre los hermanos llegaron a un apaciguamiento de la ira y de la amenaza de muerte, y llegaron a reconciliarse y tomaron después pacíficamente sus caminos por ambos lados cada uno, y Jacob ya no corría peligro por parte de su hermano Esaú, es decir, Israel ya no corría peligro por parte de Edom, que era Esaú, las familias sí que se vieron tocadas. Todos estos asuntos familiares que se van hablando, se van comentando, pues mira lo que hizo aquel día, pero bueno, al final quedamos, nos perdonamos, pero eso va creando rencilla, va calando en las familias, en los hijos, en los nietos, sobrinos, primos, etc. Y al final se ven tocadas las familias para siempre por aquel suceso que ocurrió, que entre ellos lo apañaron, pero sin embargo familiarmente no quedó realmente resuelto, y siempre Edom, Esaú, se manifestó a nivel familiar y nacional, como pueblo, se manifestó como enemigo de Israel. Así que ya sabéis, y podréis entender uno de los orígenes del contexto del antisemitismo. Mirad, respecto a esto que digo, de cómo afectó a las familias y a ambos pueblos, uno de los momentos más amargos de Israel fue cuando 430 años después, 4 siglos después, tras salir de Egipto, Israel estuvo en Egipto, ya lo veremos, como esclavos. Cuando salen de Egipto van a cruzar el desierto y camino hacia la tierra prometida, y tienen que cruzar por la tierra que pertenecía a Edom, a donde se había afincado Edom, Esaú, con toda su familia, y se había hecho ya un pueblo grande y próspero. Así que esa ciudad, establecida como la ciudad de Edom, de Esaú, debe ser cruzada por Israel en su camino, en su trayectoria, digamos, línea recta, que suele ser el camino más corto, entre dos puntos, y a Israel le pide paso. Mirad, vamos a pasar la familia, los ganados, pero no vamos a hacer extorsión ninguna, no vamos a agotar vuestros recursos, vamos a utilizar los nuestros, no os preocupéis, no vamos a molestar. Sin embargo, ese grandísimo número de personas, casi 1 millón o más de israelitas que iban atravesando el desierto, se encuentran con la negativa, la prohibición de su hermano Edom, Esaú. Ese pueblo le niega el paso, le dicen que no y le advierten que como lo hagan saldrán contra ellos a su encuentro para destruirlo o para hacerle gran daño. Eso se ve en Números capítulo 20, versículos 14 al 21. Una situación muy desagradable. Están pasando por un desierto inhóspito, están deseando llegar a un lugar de reposo y establecerse ya tranquilamente como un pueblo, y les obligan a dar un gran rodeo que les suponía mucho tiempo, muchos kilómetros de padecimiento por el desierto, y no tuvo misericordia ni se compadeció de su hermano. Ahí se ven rencillas 400 años después de aquello que os sucedió. También en el profeta Abdías vemos cómo hay una advertencia por parte de Dios en el capítulo 1, versículos 10 hasta el 14,
hacia Edom, que era el pueblo de Saúl, hablándole de cómo había aborrecido a su hermano y cómo cuando se había ya establecido Israel como nación, como potencia, pero había sido castigada por Dios por su idolatría, por su desobediencia, por atentar contra la santidad de Dios. Y vienen imperios extranjeros como los asirios, como los caldeos, con Nabucodonosor, y conquistaban Israel y la asediaban y llevaban cautivos. Dice que Edom miraba cómo lo hacía y se metía por medio para disfrutar del momento de ese cautiverio. Y dice incluso que en las encrucijadas se escondían por si alguno escapaba de los caldeos o de los asirios, si algún israelita se escapaba del poder de los caldeos o de los asirios, dependiendo cuál fuera el imperio en ese momento, pues ellos en las encrucijadas pues los arremetían contra esos israelitas y los mataban para que no escapase ninguno. Era tremendo el odio que al final había por generaciones. Así que, como digo, podemos ir entendiendo de esta forma las circunstancias contextuales del antisemitismo afiancado desde antaño. Pues bien, hemos llegado hasta Jacob. Nos hemos quedado ahora con la persona de Jacob, que es Israel, y en él, como persona, vamos a seguir la trayectoria del plan de Dios, la formación de la nación de Israel. Hemos pasado por Abraham, hemos llegado a Isaac, hemos llegado a Jacob, y hemos dejado a Ismael y a Esaú en sus genealogías y descendencias por otro lugar, ¿verdad? Ahora, con Jacob, ¿qué tenemos? Pues Jacob tiene 12 hijos, de los cuales se forman las 12 tribus de Israel, las famosas 12 tribus de Israel. Jacob tiene hijos e hijas, pero los varones son los que formarán las casas de las tribus, las casas principales, los príncipes de las tribus, y serán 12. Así son los hijos de Israel, así están repartidos. Mirad, en aquel entonces había poligamia, en aquel entonces podía tenerse varias mujeres, en aquel entonces, aparte de mujeres, las siervas de las mujeres también podían tener hijos con los maridos, con los hombres, y así se consintió y se le permitió en su momento, y por tanto tenemos la primera mujer de Jacob, que se llama Lea, tiene 6 hijos. Estos 6 hijos son Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Después tenemos Raquel, la segunda mujer de Jacob, que era la que él realmente amaba y de la que se enamoró principalmente, pero su suegro le hizo ahí una artimaña y al final le coló a la primera hija porque no le gustó que se casara la segunda y la primera dejarla sin casar. Así que, engañando a Jacob, pues las costumbres de hacer la entrega de la hija de noche en una tienda de campaña, pues le coló a la primera y se quedó forzado, digamos, con la primera. Ahora, Raquel, la segunda hija de su suegro, de Labán, pues es la mujer que él amaba y deseaba, y solamente tuvo 2 hijos. Raquel también era estéril y también tuvo su milagro por parte de Dios. Los hijos de Raquel fueron José, el cual tiene a Efraín y a Manasés, nieto de Jacob, pero tiene a José, y a Benjamín. Después tenemos a la sierva de Raquel. Raquel tiene una sierva que se llama Bilha, y de ella nacen Dan y Neftalí. Y después pasamos a la sierva de Lea, la cual se llama Zilpa, y de ella tiene 2 hijos también, Gad y Aser. Así que son 12 hijos en total. Ahora, ¿por qué he mencionado entre estos 12? He mencionado a 2 extras que son Manasés y Efraín, es decir, los hijos de José. Porque ciertamente los hijos de Israel son 12, he dicho que aparte de las hijas, y por tanto las tribus van a ser 12. Pero a la hora de la repartición de la tierra, entre 12, hubo una excepción que Dios quiso hacer. Se trataba de la tribu de Leví. A Leví Dios no le concedió parte en la repartición de la tierra porque Dios lo escogió, de entre los 12 hermanos, lo escogió para sí como una tribu exclusivamente dedicada a Dios, al sacerdocio y al servicio de Dios. En el tabernáculo primero, el tabernáculo era como un templo, pero formado como tienda de campaña muy grande, y después en el templo, como edificio edificado, ya en Jerusalén, pues los levitas, los de la tribu de Leví, serían exclusivos para Dios en ese servicio y no tendrían parte en la heredad de la repartición de la tierra, porque conforme a la palabra de Dios, la heredad de Leví sería Dios mismo. Y eso lo vemos en Deuteronomio, capítulo 8, versículos 8 al 9, y en el capítulo 18, versículos 1 y 2. Muy bien, pero bueno, Dios es su heredad, pero ellos tienen que vivir en algún lado, ¿no? En algún lugar, sí.
se le pidió a cada una de las tribus que le concediera una parte de su heredad a Leví. Pues a mí me ha tocado esta parte, pero esa zona de la tierra va a ser para una parte de los levitas. Y otro hermano diría, bueno, pues yo tengo esta tierra, pues esta parte la guardo o la mantengo para otra parte de los levitas. Así que los levitas están repartidos entre las tribus en su repartición para vivir en la tierra. Lo vemos en Números, capítulo 18, versículo 24, capítulo 35, versículos 2 al 7 y Josué 18, 7. Claro, diréis, espera, un momento. Si son 12 tribus y Leví era una de las 12 tribus, entonces tendrá que repartirse entre las 11 tribus restantes. Bueno, pues no, porque de eso se trata el asunto de la asignación a 2 hijos de José. Por eso mencioné a 2 hijos de José. En Josué capítulo 14, versículo 4, vemos cómo Dios da una parte extra a José, donde se repartía 2 porciones, una para cada hijo, para Efraín y para Manasés. Así que no hay una repartición de un territorio para José, sino que son 2 territorios para José, que no es para José, sino para sus hijos, Manasés y Efraín. Así lo propuso Dios y así surgen la repartición entre 12. Quitamos a Leví y ponemos Efraín y Manasés. Génesis 48, 2. Bueno, hemos visto que Jacob tiene sus 12 hijos, sus hijas, y forman una gran familia. Bueno, pues tras la reconciliación con su hermano Esaú y despedirse de él, cada uno por su camino, acabó al final comprando un terreno en la tierra de Canaán, comprando un terreno en la zona concretamente de Siquem, y allí estuvo viviendo con sus hijos. Génesis capítulo 33, versículos 18 al 19. Tierra comprada, es posesión adquirida por precio, ¿de acuerdo? Problemas internos, familiares, entre los hermanos, llevaron a que José acabara siendo vendido como esclavo a Egipto. Allí en Egipto, después de vivir como siervo, acabó en la cárcel por una acusación falsa de la mujer del amo, un hombre perteneciente a la autoridad de Egipto. Esa mujer quería tener relación con José y José se negó, no quiso y lo acusó falsamente de precisamente querer abusar de ella. Y el amo pues lo echa inmediatamente de la casa, lo manda a la cárcel y allí está pasando años recluido como preso injustamente, donde acaba siendo liberado por circunstancias que se dieron prodigiosas, donde Faraón acaba admirado de esta persona, José, y llega a ser incluso nombrado el segundo en autoridad sobre todo el imperio egipcio, estando solamente por encima del Faraón. Esto lo vemos en Génesis capítulo 41, 39 al 43. Los días de hambruna que sucedieron en toda la zona, en todo el territorio, coinciden con ese periodo de gobierno de José en Egipto. Y eso propicia la migración de su familia, de Jacob y sus hermanos, Israel, su padre, con todos sus hermanos, a Egipto, buscando una forma de subsistir, de sobrevivir. Eso lo vemos en Génesis capítulo 47, versículo 4. Bueno, nada es casualidad, todo era plan de Dios y todo era providencia de Dios. Aquella migración de su familia a Egipto supuso el establecimiento de la familia de José, es decir, todos sus hermanos, con sus familias y sus hijos, un total de 75 personas en el país de Egipto, donde se les asigna la región llamada Gosén, al norte de Egipto, concretamente una ciudad de las mejores que había, que se llama Rameses, y serían allí respetados en sus costumbres y desarrollando allí sus vidas con sus ganados a expensas de las influencias idolátricas egipcias. Génesis capítulo 47, versículo 1 al 11. Sin embargo, con el transcurso de los años y con el paso a nuevas generaciones se producen dos casos importantes. Surge, por un lado, faraones nuevos, especialmente uno que ya no conoce a José, no sabe mucho de su historia, han pasado muchos años y no le importa nada de su pueblo, no le afecta y lo único que ve es una gran preocupación respecto a ese pueblo porque lo ve como un peligro. Éxodo capítulo 1, versículos 8 y siguientes. Y por otro lado, el pueblo de Israel va perdiendo conocimiento de su Dios. El paso de las generaciones va haciendo que se debilite en ese país extranjero el conocimiento y la identificación con su Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, de Isaac y de Abraham. La actitud del nuevo faraón
tras observar el progreso y la prosperidad de ese pueblo que vivía en el norte de Egipto, en tierra de Gosén, pues es tomar cartas en el asunto para evitar el desarrollo, incluso intentar menguarlo todo lo posible. Para ello establece dos directrices de mengua, como digo, de no llegar a aniquilar al pueblo, pero sí quitar toda posible fortaleza, por miedo a que un día se subleven y fuesen, Faraón dice, bueno, pues si algún día alguien quisiera luchar contra nosotros, ellos podrían sumarse al enemigo y luchar contra nosotros también. Así que acabemos con su fuerza, ¿no? ¿Cuál es el plan de Faraón? Pues matar a todos los niños, varones que nazcan, a las niñas no, y eso se ve en Éxodo capítulo 1, versículos 16 y 22, y es el momento en el que un bebé pues se ve salvado de esa matanza, y sería Moisés. Conocéis todo el tema de Moisés en el río, y utilizar también, por otro lado, a los israelitas como esclavos, sometiéndolos a trabajos muy duros y cada vez más extenuantes para construir las grandes construcciones que hicieron en Egipto, y endurecer gravemente las condiciones de trabajo a fin de debilitarlos al máximo y reducirlos todo lo posible. Eso se ve en el capítulo 1 también de Éxodo. El periodo en el que Israel se desarrolla, desde que llega como familia a Egipto, los 75 que fueron de los hermanos de José con Jacob, y se establecen allí en Gosén, el periodo dura 430 años. Están viviendo allí en Egipto. Y lo sorprendente es que no es casualidad que esos 430 años, que es el periodo que está en Egipto y después ya salen de allí, no obedece a un número cualquiera, obedece al número que Dios da a Abraham como profecía de que habría así de ocurrir. Se cumple la profecía que Dios le dice a Abraham: y tu descendencia estará 430 años en tierra ajena, sirviendo a un pueblo ajeno, y después de ello saldrá con mano poderosa de allí. Así que en Génesis capítulo 15, versículo 13, encontramos este aviso, esta profecía de Dios para el padre Abraham. Así que vemos que la profecía no solamente habla del tiempo que estará en tierra ajena como esclavitud, sirviendo a ese pueblo ajeno, sino que habla de que habrá una liberación de ese imperio para formar una nación propia e independiente. Y lo vemos en Génesis capítulo 15, versículo 14, y en Éxodo 12, 40 al 41. Mirad, si queréis ver un resumen de la historia de todo ese proceso, en el capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles, Esteban es uno de los que presentan de una forma magistral un recorrido a vista de pájaro y bien resumido de todas esas circunstancias. Lo explica perfectamente, os recomiendo que si tenéis tiempo e interés, pues lo leáis. ¿Cómo iba a suceder esto? Eso de que después de 430 años Israel, siendo un pueblo de esclavos, pues saliera victorioso y libre de un imperio tan grande, tan poderoso como era en aquel entonces Egipto. Pues Dios iba a levantar un caudillo, un libertador, un profeta, el más grande que Israel reconoce en el Antiguo Testamento, que es Moisés. Este Moisés iba a ser el brazo de Dios, obrando portentos, prodigios, milagros, de modo que ningún contratiempo, ninguna adversidad, ninguna oposición pudo alzarse contra el plan de liberación de Dios para su pueblo, que Dios mismo había gestado, había creado. Hechos capítulo 7, versículo 36. Las 10 plagas de Egipto son la forma en la que Dios quebranta a un faraón totalmente soberbio, intransigente, cruel y dispuesto a todo para no dejar ir al pueblo de Israel. Sin embargo, finalmente no tiene más remedio que dejarlo, y no solamente permite al pueblo salir por completo, con ganados incluso, sino que les apremian a que salgan. El mismo pueblo decían: iros, daros prisa, iros de aquí, y los israelitas aprovecharon la situación y le dijeron: pues dadnos lo que tengáis, dadnos oro, alhajas, vestidos, lo que tengáis, y los agasajaron y se fueron con muchas cosas de Egipto. Éxodo capítulo 12, versículo 29 al 36. Dicen que no solamente salieron muchos israelitas, también salieron muchas personas de muchos lugares que convivían allí y acompañaron a los israelitas por el desierto. Ahora, poco duró el escarmiento de Faraón, que en breve se arrepintió de haberlos dejado salir y sacó a sus ejércitos para buscar a Israel en el camino del desierto. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 14. El camino que Dios les traza al pueblo
para salir de Egipto y encaminarlos hacia la tierra prometida no iba a ser el más corto, no iba a ser el camino más lógico, sino que les propone un paso alternativo como un pequeño rodeo, ya que el camino recto les obligaba a pasar por la tierra de los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo belicoso, estaban en continuas guerras crueles y sangrientas, guerras y batallas muy fuertes, y Dios pensó que podría debilitarse el ánimo del pueblo, tener miedo y querer volver o regresar a Egipto. Así que las fuertes contiendas de los filisteos hizo que Dios cambiara la trayectoria del pueblo para no cruzar por allí, y quiso evitar con eso que desfallecieran los ánimos de Israel y se volvieran a Egipto. Así que el camino alternativo los llevaba precisamente a encontrarse delante de un mar, el Mar Rojo, capítulo 13, versículo 17 al 18 del libro de Éxodo. Así que esto suponía una circunstancia muy delicada y comprometedora. La complicación era que tenían delante el Mar Rojo y hay que cruzar un mar, no tienen embarcaciones, pero es que se empeora la situación bastante cuando Faraón se arrepiente de haber dejado salir al pueblo, saca todos sus ejércitos con todos sus carros y empieza la persecución encarnizada sobre Israel con idea de ir y volverlos a traer como esclavos a Egipto. Que nos encontramos con un Israel acorralado, por delante el mar y por detrás el ejército de Faraón. Éxodo capítulo 14, versículos 3 y versículos 9 al 10. Es momento de que Dios muestre su gloria, por tanto, y su poder ante el pueblo recién librado de la esclavitud. Nada de lo que ocurre es por casualidad. Dios no se equivocó, Dios no falló en ningún plan, Dios no tuvo que improvisar, todo estaba bien preparado. Dios quiere mostrar a Israel su gloria, su poder, quiere mostrar a Faraón quién manda realmente en el mundo, quién levanta reyes, quién quita reyes, quién levanta imperios y quién quita imperios. En Éxodo capítulo 14, versículo 13, vemos qué es lo que vio Israel y lo que vio Faraón. Pues Israel vio el mar que se divide en dos, formando dos muros grandes, uno a su derecha y otro a la izquierda. No un mar así separado, sino levantado como un tabique de forma milagrosa. Las aguas formaban un muro y dando lugar a una calle delimitada por esos muros tremendos de agua. El suelo no estaba empapado y encharcado. El suelo dice que pisaron en seco. Pudieron andar y cruzar toda la noche ese camino sin impedimento. Los israelitas llegaron a la otra orilla y Dios trastornó al ejército de Faraón que entró en ese camino para perseguir a Israel, y dice que desencajó las ruedas de los carros, desbarató todos los carros del ejército y las aguas cayeron sobre ellos cuando ya los israelitas habían salido como un gran torrente, como un muro de agua sobre ellos, y los destruyó a todos, dejándolos a todos sumergidos en las profundidades del Mar Rojo. Éxodo capítulo 14, versículo 28. Hallazgos arqueológicos a finales del siglo XX han mostrado ruedas de carruajes egipcios de antaño. Así que la arqueología, aun cuando se manifiesta la ciencia como atea, no le hace mucha gracia corroborar historias de la Biblia. No tiene más remedio que salir a la luz, por mucho que quieran ocultar muchos datos, muchas cosas, al final salen a la luz datos que corroboran la veracidad de las Escrituras. Pues de esta forma, Dios libera de manera definitiva a una nación, un pueblo que sale de la esclavitud de Egipto para siempre, para formar un pueblo libre, independiente, llamado Israel. He aquí el origen de la nación de Israel. En el próximo vídeo veremos el desarrollo de ese pueblo y el propósito de Dios para con ese pueblo. Un saludo y hasta pronto.